Ayer por la noche, agentes federales entraron en domicilios de la zona de Sousore para llevar a cabo operativos de control migratorio. Funcionarios de la patrulla fronteriza confirmaron que buscaban a miembros de pandillas venezolanas. Dicen que han detenido a más de una docena de personas. Hoy, esta mañana, decenas de agentes federales rodearon un edificio de apartamentos en el barrio de Sousore, en Chicago. La zona se prepara para un posible despliegue militar mientras los funcionarios de inmigración realizan redadas. Se reportan avistamientos de agentes federales en el edificio de apartamentos vistiendo equipo militar. Un vecino dijo que la gente gritaba. Se oyeron fuertes explosiones y estallidos, y vio a 2 personas detenidas. En los últimos días se ha visto a decenas de agentes federales armados patrullando las calles del centro de Chicago. En una rueda de prensa celebrada el lunes, el gobernador J.B. Pritzker denunció la intensificación de la presencia federal. Dice que el Departamento de Seguridad Nacional quiere desplegar 100 miembros del servicio militar en Illinois. A continuación los detalles. Antes del amanecer, Chicago dormía bajo una fría niebla, ajena a que una guerra invisible estaba a punto de estallar en sus calles. A las 4 de la mañana, un convoy de camionetas SUV sin distintivos recorrió el sur de la ciudad. Motores a bajas revoluciones, luces apagadas, corazones tranquilos. Dentro, agentes de la DEA y el FBI sujetaban sus rifles en silencio, listos para atacar una red que había envenenado silenciosamente el corazón de Estados Unidos. La operación Medway Blitz estaba a punto de reanudarse. Una misión para desmantelar un cártel de inmigrantes ilegales que se escondía tras fronteras rotas e identidades falsas. Cuando llegara el amanecer, la ciudad nunca volvería a tener el mismo aspecto. Todo comenzó con un susurro, un mensaje encriptado interceptado por las unidades cibernéticas del FBI 3 semanas antes. Fueron pocas palabras, pero suficientes para desatar una tormenta. Envío confirmado. Llegada a Chicago. Así pues, 400 horas después, ese único texto desencadenó una de las mayores operaciones interinstitucionales de la historia moderna de Estados Unidos. Durante meses, la inteligencia de la AS había estado rastreando una red de inmigrantes ilegales que se creía que era una fachada del cártel CJNG. El cártel Jalisco Nueva Generación, el sindicato más violento de México. El gobernador Pritzker y otros líderes electos creen que el aumento de la aplicación de la ley de inmigración tiene como objetivo intimidar. Esto ocurre justo después de que, durante la noche, decenas de agentes federales rodearan un edificio de apartamentos. Esto se encuentra en el barrio Sousore de la ciudad. Su influencia se extendía desde la frontera de Texas hasta el corazón de Illinois, moviendo no solo personas, sino también armas, dinero y drogas disfrazadas de carga. A las 3:58 de la mañana, el centro de mando cerca del aeropuerto Midway se quedó a oscuras. Docenas de agentes miraban fijamente mapas brillantes marcados con puntos rojos. Almacenes, casas seguras, garajes, cada uno un nido potencial para el cartel. En la pantalla, las palabras parpadeaban en negrita. Ejecutar la fase 2 de la operación Medway Blitz. En cuestión de minutos, los convoys tácticos se dividieron en 5 equipos de ataque a través de Cicero, Brighton Park, Bridgeview, Joliet y Little Village. Los helicópteros se elevaron a través de la niebla. Sus cámaras infrarrojas dibujan figuras fantasmales abajo. Dentro de una camioneta, el agente especial Ramírez revisó su equipo. Su voz era tranquila. No estamos allanando casas. Estamos rescatando barrios. La primera brecha se produjo a las 4:13 de la mañana. Un destello de luz, una puerta hecha añicos y una avalancha de botas asaltando una casa de ladrillo de 2 pisos. Los agentes de AS avanzaron en formación, despejando habitación por habitación. Dentro, encontraron lo que esperaban. Montones de dinero, documentos falsificados y filas de jóvenes inmigrantes que viven con nombres falsos. Nadie opuso resistencia. La mayoría estaban aterrorizados. Pero lo que no esperaban era lo que se escondía bajo el suelo del sótano. Un túnel oculto revestido con bidones de plástico marcados como Producto de México. Los químicos de la DEA en el sitio lo confirmaron en cuestión de minutos.
fentanilo, metanfetamina y cocaína empaquetados para su distribución. Al otro lado de la ciudad, otro equipo de asalto atacó un almacén en Bridgeview. Su resistencia fue feroz. Los sicarios del cártel abrieron fuego desde detrás de palés de cajas de productos falsificadas. El tiroteo duró menos de 2 minutos, pero en ese caos, 2 agentes de Ash resultaron heridos y 6 sospechosos fueron abatidos. Cuando se disipó el humo, los agentes hicieron un hallazgo escalofriante. 4,3 toneladas de narcóticos almacenadas en barriles industriales debajo de un camión refrigerado. Al amanecer, más de 90 sospechosos estaban bajo custodia. Hombres y mujeres de México, Honduras, El Salvador y Guatemala. Algunos recién llegados a través de la frontera. Headers con largos antecedentes penales, pero un vínculo las unía a todas. Transferencias bancarias rastreadas hasta empresas fantasma en Texas, Arizona y Ciudad de Panamá. A medida que los agentes catalogaban las pruebas, la historia se desarrollaba como un mapa de engaños. Lo que comenzó como una investigación rutinaria de inmigración reveló una red financiera por valor de más de $12 millones canalizada a través de talleres mecánicos, lavanderías y depósitos de camiones falsos. Algunos negocios llevaban años sin abrir sus puertas, pero sus cuentas registraban una gran actividad, moviendo dinero diariamente a través de monederos encriptados y cuentas en el extranjero. Los analistas de seguridad nacional calificaron como una economía sumergida construida dentro de Estados Unidos. Más tarde ese mismo día, en el puesto de mando del AS en Chicago, un equipo exhausto se reunió alrededor de monitores parpadeantes. Montones de pruebas cubrían el suelo. Teléfonos, libros de contabilidad, ordenadores portátiles y montones de documentos de identidad falsos. Un zumbido silencioso llenaba la habitación. Uno a uno, los agentes registraron sus hallazgos en el sistema federal. Cada línea de código, cada rastro de dinero, conducía de vuelta a un nombre. JNG. La directora del FBI, Helena Vázquez, informó directamente a Washington. Esto no es inmigración. Esto es infiltración. Utilizan la crisis migratoria como camuflaje para integrarse, construir y enterrar su operación dentro de nuestros barrios. Al anochecer, los camiones de los medios de comunicación se agolparon cerca del aeropuerto Midway exigiendo respuestas. Los funcionarios emitieron un breve comunicado. Se incautaron 3 toneladas de narcóticos, 98 arrestos, sin víctimas civiles. Operación Midway Blitz exitosa. Pero tras esos titulares, la verdadera historia era más oscura. Las unidades de inteligencia descubrieron que al menos 5 políticos locales y 2 contratistas de la ciudad habían recibido donaciones de campaña relacionadas con empresas vinculadas a cárteles. El dinero era limpio, pero su origen no. Como dijo extraoficialmente un agente de seguridad nacional, ya no se trata solo de drogas. Se trata de control. Al anochecer, estallaron protestas en Meadow Village y Cicero. Cientos de personas se congregaron coreando cánticos bajo la luz de las farolas. Familias, no delincuentes. Los activistas afirmaron que migrantes inocentes fueron víctimas de la represión. Los abogados de inmigración trabajaron toda la noche para localizar a los detenidos trasladados a centros federales. Las iglesias locales abrieron refugios para familias asustadas. Para muchos, la operación simbolizó el miedo, no la justicia. Pero dentro del Centro de Comando de Seguridad Nacional, el ambiente era diferente. Los agentes revisaron las grabaciones de drones de los allanamientos. Imágenes térmicas que muestran las firmas térmicas de habitaciones ocultas, camiones y túneles subterráneos. Un analista murmuró, estaban por todas partes, justo debajo de nuestros pies. La investigación no había terminado. Nuevos datos mostraban mensajes cifrados enviados apenas unas horas antes de los allanamientos. Órdenes de México para destruir pruebas. Varios teléfonos aún emitían señales activas en Indiana y Missouri. La fase 2 había tenido éxito, pero la fase 3 ya estaba en marcha. A medianoche, llegó un nuevo mensaje desde Washington. Ampliar operaciones. Asegurar el Medio Oeste. 3 días después,
los agentes federales volvieron a atacar, esta vez apuntando a depósitos ferroviarios y patios de carga sospechosos de contrabando de armas ocultas en cargamentos químicos. En un almacén cerca de Joliet, encontraron paredes falsas llenas de AR-15, granadas y cinturones de munición. Un único código en la etiqueta del envío lo rastreó hasta Guadalajara, confirmando lo que muchos temían. No se trataba de una célula aislada. Formaba parte de una red continental. En una semana, AS, DEA y FBI unieron fuerzas en 4 estados. Más de 120 sospechosos fueron detenidos y se congelaron 8,6 millones en activos del cartel. En la rueda de prensa posterior, el secretario del DHS afirmó que esto no era un ataque contra los inmigrantes. Fue un ataque contra el crimen organizado que se escondía tras la inmigración. Sin embargo, la controversia siguió creciendo. Organizaciones de derechos humanos acusaron a la administración de militarizar el control migratorio, argumentando que las redadas difuminaban la línea entre la labor policial y la guerra. Aún así, y las cifras contaban una historia que no podía ignorarse. Toneladas de narcóticos incautadas, 88 detenidos, $12 millones en activos congelados, 0 muertes de civiles. Las calles de Chicago, antaño inundadas de envíos ilegales, ahora estaban inquietantemente silenciosas. Los hospitales informaron de un fuerte descenso en los casos de sobredosis. Las fuerzas del orden informaron de una disminución de los tiroteos entre bandas vinculados a las rutas de suministro de los cárteles. Por primera vez en años, la ciudad respiró aliviada, pero dentro del centro de mando, los agentes no celebraron. Sabían que el silencio solo podía significar una cosa. El enemigo se estaba adaptando. Un agente veterano miró el mapa brillante de Chicago y susurró, se reconstruirán, pero también lo hará con nosotros. Semanas después, el DHS emitió una alerta. Los servicios de inteligencia indicaban que el CJNG se estaba reagrupando a lo largo de nuevas rutas a través de Missouri y Wisconsin. La operación Medway Blitz fue declarada en curso, no una misión, sino una doctrina. La última frase del informe decía simplemente, Estados Unidos ya no reacciona. Se defiende. Al amanecer, sobre el horizonte musical de Chicago, las cicatrices de la operación aún marcaban sus calles, puertas rotas, agujeros de bala y una ciudad que aprendía a respirar de nuevo. Para quienes portaban la insignia aquella noche, no se trataba de política ni de titulares. Se trataba de las familias que se despertaron más seguras que antes. Sobre la creencia de que, por muy profunda que sea la oscuridad, los defensores de Estados Unidos siempre atacarán primero. Si apoyas a aquellos que arriesgan todo para proteger a esta nación, dale a me gusta, comparte esta historia y mantén brillante el escudo de Estados Unidos.